ver algún elemento que nos ayuda a sostener este bienestar individual y este equilibrio. Y para ello tenemos a Lara Feliu. Lara Feliu, que hizo un máster en marketing digital y directo por la Universidad Pompeu Fabra y desde joven ha convivido y me ha insistido que os lo diga con su abuela. Su abuela es Ana María La Justicia y se ha interesado particularmente por la dietética, cosa que ya os podéis imaginar que voy a prestar particular atención a lo que me tenga que decir, y porque además ha estado estudiando en esto en el Instituto Roger de Llúria. Yo creo que hay un aspecto además interesante que nos liga con el mundo de la empresa, y lo hemos estado hablando antes, ¿no? Que es el paso de la empresa por distintas generaciones y además el haber convivido, el haber trabajado muy codo a codo con su abuela y que de algún modo pues ella ha aportado esta experiencia suya en dietética y nutrición, ¿no? Lara, cuando quieras. A mí me gustaría hacer una conferencia, una charla amena y en la que gran parte de vosotras os podáis sentir identificadas. Y es que, ¿cuántas de vosotras a día de hoy consideráis que no dormís suficiente? ¿O cuántas de vosotras, desde que ha sido madre, considera que el peso que ha adquirido no ha conseguido nunca rebajarlo? Entonces, ¿cuántas considera que no se cuida todo lo que debería? Pues hoy os voy a explicar la historia de una gran amiga mía. Y es que esta amiga mía, en 2020, fue madre de un niño maravilloso. Pero desde ese momento ha dejado de dormir, ha empezado a conciliar su vida a nivel laboral, con lo que eso implica, y ha dejado de pensar en sí misma. Ha empezado a vivir por y para su casa, conciliar su trabajo y conciliar su vida laboral, junto con lo que al final acaba siendo una vida laboral en casa, que es cuidar a su hijo. Y eso ha llevado a que literalmente se ha olvidado de sí misma a un nivel tan extremo que ya no se acuerda ni de quién es. Pues os voy a ser muy sincera. Esta amiga, en realidad, soy yo. Tengo un hijo de 2 años que constantemente me da luz, pero que también ha hecho que me olvide de todo lo que necesito en mi vida. Y lo fuerte es que llevo muchos años explicando a la gente lo que tiene que hacer para que no le pase lo que me ha pasado. Pues ya sabéis lo que dicen al final, ¿no? En casa del herrero, cuchara de palo. Por lo que, al final, las mujeres nos tenemos que acordar de cuidarnos. Porque los roles, por mucho que nos lo expliquen, que están equiparados, y os puedo decir que por lo menos en mi caso y en mi entorno lo empiezan a estar, y eso me tranquiliza muchísimo. Mi marido colabora mucho en casa, mucho más de lo que colaboraba mi padre, con diferencia, por suerte, pero sí que es verdad que al final el ser madre nos lleva a que esa colaboración nos ayude, pero el peso lo acabamos llevando nosotras. ¿Por qué no nos podemos olvidar que lo llevamos 9 meses dentro y ser madre o no, y cuando eres mujer, es un peso añadido que vamos a llevar y sobre todo si estamos trabajando, el estrés que vamos a sobrellevar aumenta. Y es que al final el presidente de la Sociedad Española, por el estudio de la ansiedad y el estrés, en un estudio dijo que las mujeres sobrellevan un 200% más de estrés, porque compaginan su trabajo con el laboral. Pero es que no es solo eso, o sea, porque esto es como muy mito y diréis, ya, eso lo he oído 1000 veces. Cuando dicen estas cosas se olvidan muchas veces de hablar de que nuestro sistema hormonal es completamente diferente al de un hombre. Y eso hace que cuando nos encontramos en una situación de estrés, nuestro cortisol sube y nuestras hormonas reproductivas bajan. Estarás en edad de reproducirte o no, pero las hormonas las vas a seguir teniendo igual. Y es que en un estudio se demostró que en mujeres el cortisol y la progesterona
aumentaban mientras el estrógeno bajaba. Por lo que en mujeres las hormonas hacen que no jueguen un papel maravilloso con el estrés. Pero a mí realmente hoy no me han pedido que hable de hormonas, que es un mundo maravilloso y también muy complejo del que realmente no soy especialmente una experta. Me han realmente pedido que hable de alimentación. Y os voy a explicar algunas cosas muy básicas, pero que creo que pueden ayudar a sobrellevar un poco mejor. Pero también os digo, si esperáis que yo aquí os explique cómo eliminar el estrés y la ansiedad de vuestra vida con una buena alimentación, mejor ya vamos a comer, porque no. Al final, el estrés y la ansiedad es una cosa que engloba muchos factores y no solo vamos a poderlo sobrellevar con una buena alimentación. Cosas como muy sencillas, ¿no? Pues al final, beber agua, una deshidratación no nos ayuda a estar anímicamente en un estado correcto, la cafeína nos desestabiliza, por lo que, por favor, desterremos cuantos más cafés de nuestra vida, mejor. El alcohol, que al principio tiene un efecto un poco saciante, tranquilizador, pero que a medida que vas avanzando a lo largo del día, el alcohol hace que durmamos peor, o sea, que nuestro sueño se vea alterado. Y luego ya hablaré de cosas donde realmente puedo decir que estoy un poco más, tengo un poco más de experiencia y al final, pues, el añadir un desayuno saludable y correcto en el que incluya proteína. Mi abuela, por favor, lleva 40 años explicando que hay que eliminar el café con leche y el croissant o el café con leche solo, porque al final, si añadimos proteína en el desayuno, no solo estamos ayudando a la salud ósea, que eso es otro tema que si queréis ya hablaremos, sino que también estamos ayudando a que los niveles de glucosa se mantengan. Y eso ayuda a que la ansiedad esa de necesito picar entre horas, de son las 11 de la mañana, he desayunado a las 8 y a las 11 ya necesito picar algo, lo evites. ¿Por qué? Porque la proteína hará que tu índice glucémico no suba tantísimo y no baje luego en picado. Entonces hay que mantener una alimentación correcta desde primera hora de la mañana. Pero esto no lo digo yo, lo dice, mi abuela es la primera que lo abandera. Pero luego también, y esto sí que es verdad que es una cosa que nos olvidamos bastante, y es que cada vez las dietas son más pobres en legumbres, verduras, frutas y sobre todo también frutos secos. ¿Y por qué los menciono? Porque al final son alimentos que son ricos en triptófano. El triptófano va íntimamente ligado a todo lo relacionado con el estrés, porque juega un papel fundamental en el sistema nervioso. Y es que el triptófano, para quien no lo conozca, aunque sí que es verdad que ahora es como un producto estrella en muchas farmacias, es un aminoácido esencial. Esto significa que nosotros lo necesitamos indiscutiblemente, pero a diferencia de otros aminoácidos, lo vamos a necesitar a través de la alimentación. Por lo que, si tú no añades suficiente triptófano a tu dieta, tus niveles de estrés aumentarán y tú no te encontrarás tan bien. Para que os hagáis una idea y un ejemplo bastante sencillo, es como tradicional de las abuelas el beberse un vaso de leche caliente por la noche, ¿no? Y diréis, bueno, es una cosa que hacían todas las abuelas toda la vida. Pues no, en realidad no. Como todo en esta vida, todo lo que hacían las abuelas tiene un porqué. Y es que la leche es rica en triptófano. Y ese triptófano nos va a ayudar a dormir. Entonces, y ahora dirás, ostras, vale, acabas de mencionar la leche, pero ¿dónde más encuentro este triptófano? Pues lo encontraremos en huevos, en leche, como he mencionado, cereales integrales. Y además el triptófano es esencial porque ayuda a la segregación de serotonina. Sí, esa hormona famosa que la llaman, ¿no? La hormona de la felicidad. A mí realmente no me gusta llamarla la hormona de la felicidad porque la tenemos todos. Entonces, es una hormona que ayuda al sistema emocional porque actúa como un antiestrés y antidepresivo natural. Por lo que a mí muchas veces cuando me hablan, cuando nos llaman a consulta, etcétera, nos dicen, no, es que claro, tomo este antidepresivo, no sé qué. Y a veces
yo pienso, yo no soy médico, entonces, lógicamente, nunca puedo recomendar quitar ninguna medicación, lógicamente, pero a veces pienso, ostras, realmente vivimos en una sociedad demasiado medicalizada. Si nos centráramos un poco en tener una alimentación correcta, estoy completamente segura que la capa de personas que toman este tipo de medicación se rebajaría a niveles muy importantes. Porque es que además también hay que pensar que no solo regula la serotonina, el triptófano, ayuda a producir vitamina B3, por lo que nos ayudará a utilizar grasas y proteína. Ayuda a los vasos sanguíneos y a la actividad muscular. Pero como estaba diciendo, su principal función es que regula la serotonina. ¿De acuerdo? Que es un neurotransmisor cerebral, sí, de la melatonina. Que la melatonina, como explicaremos ahora en un ratito, nos ayudará a la vigilia del sueño, que al final, cuando una persona sufre de estrés, muchas veces la serotonina y la melatonina se encuentran en niveles muy bajos, por lo que esa persona está con un estado anímico no deseado y no duerme correctamente. Y le dices, no, es que claro, no duermo porque tengo estrés. No, no. Y además también la serotonina, pues como ya he dicho, actúa con un efecto ansiolítico y antidepresivo natural. De ahí la mención de que al final hay que primero prevenir antes de medicalizarnos. Pero lo más importante al final, y por lo que con mi abuela siempre nos hemos centrado en el triptófano y la importancia de tomar triptófano, es que al final el magnesio es fundamental. Por lo que si tú no tienes niveles de magnesio correctos, por mucho triptófano que tomes, no lo vas a absorber de manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre hoy en día en la sociedad? Y esto también es como el pan de hace, yo siempre se lo digo a mi abuela, ¿no? De hace 500.000 años, abuela, que lo explicas, pero la gente parece que no lo entiende, que es que por mucho que nos alimentemos de forma correcta, los niveles de magnesio en la sociedad cada vez están, van en decrecimiento. ¿Por qué? Pues porque cada vez estamos abonando los suelos sin reponer ese magnesio. Entonces, la sobreproducción agrícola abona sin ningún tipo de magnesio. Y llevamos un montón de años, sobre todo mi abuela ha escrito libros y lo pone en todos sus libros, y esto es una cosa que sigue sin cambiar. La traducción se traduce, es que al final la población está sufriendo un déficit de magnesio sin ellos ser conscientes. Y al final, hoy que hablamos de estrés, ansiedad, de insomnio, etc., el magnesio interviene directamente con el sistema nervioso y ayudará a la serotonina y a la melatonina, por lo que es imprescindible mirarse el magnesio, porque es imprescindible para no solo el estrés, sino para un montón de funciones, porque el magnesio interviene en más de 300 funciones de nuestro organismo. Y ahora diréis, ostras, pero ¿el magnesio interviene en tantas cosas? Pues sí, en muchísimas. De hecho, cuando en consulta nos dicen, lo recomiendas, lo empiezan a tomar, es de los suplementos que nosotros tenemos que actúa en una forma bastante más inmediata cuando la persona no lo necesita. De hecho, con mi abuela siempre hacemos como la coña de que el magnesio es Lourdes. Yo lo llamo Lourdes. Porque la gente empieza, ostras, es que este mineral, pero yo toda la vida tenía un dolor de espalda muscular y me empezaba a tomar el magnesio y de golpe, ostras, lógicamente, si lo has tenido siempre, el dolor va a estar, porque milagros, como digo, en Lourdes. Pero sí que es verdad que cuando una persona vive con mucho dolor, sobre todo a nivel muscular, o lleva mucho tiempo sin dormir, el pequeño cambio que al añadir magnesio, pero sobre todo también vigilar la dieta y añadir frutos secos, semillas, etc., enriquece la dieta tanto en magnesio que esa persona empieza a dormir mejor, a estar como más tranquila, a tener menos dolores.
Y por eso con mi abuela siempre lo llamábamos Lourdes. Y esto es una cosa que realmente nunca había explicado, pero para nosotras, bueno, lo hacemos así un poco en coña, porque efectivamente actúa como Lourdes. Y yo os invito a todas realmente a probarlo. Y otra de las cosas que también va a intervenir completamente en vuestra salud emocional es la melatonina. Y hablo de la melatonina porque también es imprescindible cuando tomas triptófano la melatonina. La melatonina es una hormona segregada por la glándula pineal que nos ayuda en la vigilia del sueño, ¿de acuerdo? Es alucinante la cantidad de gente que toma melatonina a diario, todos los días para dormir. Y ahora dirás, ostras, Lara, ¿te estás tirando piedras sobre tu tejado? Sí, pero no lo hagáis. Nosotros creamos de forma natural melatonina. Con unos niveles adecuados de magnesio y triptófano crearemos niveles correctos de melatonina. Y la melatonina nos ayudará, es esta hormona que nos ayuda en la vigilia del sueño. De día reduce, de noche aumenta. Tengo una mala noticia al final también, y es que disminuye la melatonina con la edad. Entonces, por eso ahí la ayuda. Y para acabar mi charla, que ya me estoy enrollando demasiado y disculpar mis nervios, quería explicar una anécdota personal, ya que he empezado con un caso también personal, y es que hace poco fui a la revisión de los 2 años de mi hijo. Y el médico, pues entre muchas preguntas, me dijo, ¿y cómo duerme tu hijo? Y yo, bueno, pues regular, un niño de 2 años se despierta 500 veces al día, entonces yo y mi marido, pues, cara de cansados, ¿no? Pues lo que nos toca. Y me empezó, buah, es que no sabes lo bien que le iría empezar a tomar melatonina. Le dije, a ver, no. Y dice, ¿cómo que no? Es que me lo dices muy segura, y le digo, no, porque al final nuestro cuerpo es capaz de crear melatonina. Si tú eres capaz de crear melatonina, ¿para qué voy a hacer a un niño de 2 años adicto a una suplementación que lo va a hacer adicto toda su vida? Porque al final, si tu cuerpo se acostumbra, no vas a ser capaz de crearlo por ti mismo, vas a crear un cuerpo vago a crear melatonina. Y vuelvo a decir, una piedra sobre mi tejado, en realidad no. Porque yo lo que quiero es que la suplementación se tome con cabeza. Y la cabeza implica que la melatonina hay que tomarla cuando realmente lo necesitas. Un jet lag, un momento de estrés puntual en el trabajo, tienes una situación complicada en casa, un momento de duelo, pero si no, es completamente innecesaria y esto lo explico porque al final, si está abusando en unas cantidades completamente estratosféricas, y pensar que el día que no la tengáis no vais a poder dormir si no respetáis los tiempos de descanso entre tomarla y no tomarla. Porque, bueno, espero que se haya... Perdona, Sí. ¿qué recomiendas? En vez de tomar melatonina, tomar triptófano y magnesio. ¿Vale? Y en caso de que la quieras seguir tomando, porque yo tampoco voy mucha, ¿cuáles son los tiempos de descanso? Yo te recomendaría empezar a dejarla. Poco a poco, paulatino. Porque magnesio también tomo. Si os parece, cuando acabemos, te hará una consulta individualizada, que vas a ver. ¿Es cierto que tiene un efecto anti-aging? Yo personalmente, Por favor, si no sabe mal, lo habláis no, después. sin problemas. Luego lo hablamos. Para poder